Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Vázquez. Mi resumen realizado sobre el tema análisis de ruido es lo siguiente. Análisis de ruido, según lo que se define al ruido eléctrico como cualquier energía eléctrica indeseable que queda entre la banda de paso de la señal. El ruido siempre está presente, por eso debemos deshacernos de él. Aunque haya software que puedan reducirlo, el ruido siempre estará presente. El ruido siempre puede dañar nuestra señal. Hay varios tipos de categorías de ruido, que son los correlacionados y los no correlacionados. Los no correlacionados solo existen cuando hay señal. Los no correlacionados se pueden clasificar en dos, en ruido externo y ruido interno. En el ruido externo tenemos lo que son los ruidos atmosféricos. Se originan en perturbaciones eléctricas naturales que se generan dentro de la atmósfera terrestre. Al ruido atmosférico se le puede llamar como electricidad estática. También tenemos lo que es el ruido extraterrestre. Consiste lo que son señales eléctricas que se originan fuera de la atmósfera de la Tierra. Y en consecuencia a veces se le llama ruido de espacio profundo. También tenemos lo que son los ruidos causados por el hombre, que son las fuentes principales de este ruido. Son los mecanismos que producen chispas, como por ejemplo los conmutadores de los motores eléctricos, los sistemas de encendido de automotriz, el equipo generador y conmutador de energía eléctrica y las lámparas fluorescentes. Entonces ahora tenemos otra clasificación, que son los ruidos internos, que pueden ser ruido de disparo. Este ruido se debe a la llegada aleatoria de portadores, agujeros y electrones al elemento de la salida de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un diodo, un transistor de efecto de campo o un transistor bipolar. También tenemos lo que es el ruido de tránsito. Cualquier modificación a una corriente de portadores cuando pasan la entrada a la salida de un dispositivo, como por ejemplo desde el emisor al colector de un transistor, produce una variación irregular y aleatoria que se clasifican como un ruido de tipo de tránsito. También tenemos lo que es el ruido térmico. El ruido térmico, este ruido se asocia con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un conductor producido por la agitación térmica. También, aparte de lo que son los... Ahora venimos con lo que es el ruido correlacionado. El ruido correlacionado existe siempre. Es aquel que se relaciona siempre con la señal. Se clasifican en lo siguiente. Tenemos la distorsión de armónico. Estos se producen cuando existe una amplificación no lineal, momento en el que aparecen las armónicas no deseadas de la señal. Al ser una señal múltiplo entero, produce una primera armónica que da lugar a una segunda, la misma que produce la tercera armónica, y así sucesivamente. También tenemos la otra clasificación de los ruidos correlacionados, que son la distorsión por intermodulación. Son generadas por frecuencias indeseables de suma e indiferencia, producto de la amplificación de dos o más señales no lineales. También en ese resumen podemos ver que se habló de lo que son los ruidos impulsivos. Los ruidos impulsivos son picos de gran amplitud y corta duración dentro del espectro total del ruido. Ráfagas repentinas de pulsos de forma irregular que tienen milisegundos o microsegundos de duración, dependiendo de su amplitud y origen. Para el caso de las comunicaciones de voz suele ser más molesto que destructor, porque los pulsos producen un ruido de explosión o crepitación. Sin embargo, en los circuitos de datos pueden ser devastadores. Y por último, de este resumen, tenemos lo que son las interferencias. Se producen cuando las señales de formación de una fuente producen frecuencias que caen fuera de su ancho de banda asignado, interfiriendo con otras señales de otra fuente. Este es mi breve resumen del video subido de análisis de ruido. Muchas gracias.